Continuamos entonces con el tratamiento del punto referido al segundo punto del orden del día. Tiene la palabra el senador Gustavo González. Gracias, señora presidenta. Sin duda que este proyecto va a tener hoy un debate de luces altas, porque todas y todos los que estamos aquí de los distintos partidos políticos somos contestes a que el problema de la infancia y la adolescencia preocupa en mucho a cualquiera de las banderas políticas. Quiero comenzar con una frase del gran Nelson Mandela que decía: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a las niñas y a los niños. El proyecto tiene un objetivo central, que es poner el foco en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y que exista quien pueda velar por ello, además de otros organismos del Estado, que si bien han trabajado en forma dura y fuerte a través de distintos gobiernos, lo que nos demuestran algunos datos es que se necesita estar full para esta actividad. En esta etapa, en la etapa de la infancia, es cuando se forman las bases para el futuro aprendizaje. Recordar a Piaget, por ejemplo, en sus 6 estudios del desarrollo de la inteligencia, cuando habla de la importancia de 0 a 3 años en los niños. Quienes no tienen estímulos o quien vive en el drama de la pobreza multifuncional desde que nace, para promover un desarrollo integral, pierden así la posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Y este problema lo tenemos hoy, y no es ni de este gobierno ni del anterior, sino que es un problema país. Somos un país, señora presidenta, con cada vez menos niños y niñas. Terrible. Uno siempre parafrasea hablando de que uno trabaja para las futuras generaciones, pero resulta que las futuras generaciones se están aminorando en su nacimiento. Pierden así el país y coloca que hay un altísimo porcentaje de niños en pobreza y extrema pobreza. Esta es, señora presidenta, una deuda sumamente injusta e impostergable que tiene el país. Nuestro gobierno ha puesto el foco en el problema de la pobreza infantil. Y este proyecto va a sumar para esa lucha que debemos de dar todas y todos. Al ser menos el número de niños, pero sabe una cosa, señora presidenta, son a quien peor tratamos. Increíblemente, la pobreza en menores de 6 años casi duplica la pobreza nacional, el 16.8 a nivel nacional y el 29.1 en las infancias. Un poco más y duplica. Claro que uno siempre dice, si el niño es pobre es porque el padre es pobre. Y seguramente ese niño no solamente tiene problemas en el desarrollo de su inteligencia, que es funesto para su futuro, tendrá problemas de alimentación saludable, tendrá problemas de vivienda, vivirá con piso de tierra, con chapa, está propenso a más enfermedades. Son los que a veces dejan sin cama al Pereira Rosell. Mi hijo médico, pediatra intensivista, me dice, llega el invierno y empiezan los problemas pulmonares. Y todos vienen de los mismos barrios, siempre de la periferia.
Esta es la realidad de la infancia uruguaya. Fíjense que hay que destacar que durante el año 2025 se registraron, escuchen bien, 2.536 nuevas situaciones de niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia. Lo que implica que se detectó e intervino y registró casi 7 por día promedio. Y esa violencia tiene múltiples acciones. No es solamente el golpearlos. También es el grito, quizás, de un papá alcohólico a su mamá. Quizás es que no pudo dormir bien por las discusiones de los mayores. La violencia tiene varios aspectos. La más dura siempre va a ser la que se desata contra niñas y niños. Es más, hoy por las calles uno puede ver que a veces hay gente que reivindica el golpe para que el niño funcione. Como decía Serrat, esos locos bajitos que se incorporan a los que por su bien hay que domesticar. Terrible, terrible. Durante 2025, el sistema abordó en total 9.138 casos de violencia. 9.138 que fueron detectados, ¿no? Puede haber más. Según el informe conjunto del Ministerio del Interior y UNICEF, 7 de cada 10 denuncias por delitos sexuales correspondieron a víctimas menores de edad. Delitos sexuales. El 78% de esas víctimas fueron mujeres y el 22% varones. 78% de niñas y adolescentes. El vínculo con su agresor se ha detectado. El 90% de esas situaciones de violencia ocurren en el ámbito familiar. Y uno se cansa ya de ver ahora noticieros que parecería en forma perversa denuncian ese tipo de cosas. En forma absolutamente perversa. Otras no. Otros tienen altura de periodistas e intentan no hacerlo. Pero parecería que por momentos la sociedad tiene esa perversidad de querer saber cómo fue ese acto. El reporte del sistema de protección indica una tendencia al alza. Los casos atendidos en 2024 se registraron 1.963 situaciones comprobadas de abuso sexual en general. Entre mayo del 2021, que son los datos que tenemos, no por cargarle las tintas al gobierno anterior, y abril de 2024, se registró 190 embarazos en usuarias menores de 15 años. El 39% de estos casos son producto de abuso sexual. El 39% de esos casos. Un día, señora presidenta, me dijo una maestra que trabajaba en contexto crítico que tristemente para algunas niñas, adolescentes de 15 años, el hijo se transforma en su única propiedad. Terrible, pero es así. Siguiendo con los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Uruguay, de un total de 456 casos, 21 corresponden a nuevas situaciones. Esto representa un aumento
del 24% respecto al año anterior. Las principales víctimas son las niñas y las adolescentes mujeres que tienen entre 13 y 17 años de edad. 13 y 17 años. Nuestros índices en cuanto a la pobreza infantil dan vergüenza, nos deben sonrojar a todo el poder político. No porque querramos culpabilizar a uno, dos o tres, no, estamos hablando del poder político, de darle importancia a este tema. Y creo que muchas y muchos, señores diputados, diputadas, senadores, han hecho esfuerzos encomiables para que estos temas se estudien. Pero miren, UNICEF hizo un estudio en el que se consideran 40 países de ingresos altos y medios altos de la Unión Europea. Y la OCDE, en cuanto al desarrollo económico, Uruguay se ubica en el puesto número 38 de 40. A veces nos ufanamos de ser un país con altos índices de desarrollo. 38. Perdimos por goleada en esto. Esto respecto a la incidencia de la pobreza infantil. Y después estamos en el número 22 en la lucha por reducir eso. O sea que los datos son escalofriantes. Es decir, que de un grupo de 40 países de ingresos altos y medios altos, estamos entre los 3 de mayor pobreza infantil y entre los 20 que menos éxito tienen en reducirla. Las desigualdades en la sociedad no son parte de un fenómeno natural. No es la lluvia. No. Son por las desigualdades cada vez mayores. Y en esto ya no hay debate. No existe una oferta universal de servicios de cuidados gratuitos para la primera infancia. ¿Se han hecho esfuerzos? Sí. ¿Se ha trabajado en eso? Sí, pero no alcanza. Las madres pobres se ven imposibilitadas de acceder a los sistemas de cuidados por falta de ingresos. Es el Estado, ese Estado que muchas veces se pasa vilipendiado por algunos. Ese Estado, desde sus organismos, trata de contener. No alcanza. No alcanza. Debemos de trabajar en eso. En función de todas estas cifras escalofriantes, es que hemos discutido en la comisión respectiva del Poder Legislativo este proyecto presentado por la senadora Blanca Rodríguez y aprobado por toda la bancada Frente Amplista del Senado. Se propone un instituto específico dedicado íntegramente a niños, niñas y adolescentes. Sus informes serán vitales y lejos de entorpecer otras formas de trabajo que el Estado tiene desde hace muchísimos años con la infancia y la adolescencia, verá en forma permanente a los distintos organismos del Estado que trabajan en el tema de distintas formas, ayudando a la no dispersión de los mismos y estando focalizado en los problemas de violación de derechos, cualquiera sea ellos, sobre niñas, niños y adolescentes. Se pretende que asegure la mayor difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto estará en la norma vigente y deberá evidenciar su vulneración eventual. Estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes que lamentablemente, señora presidenta, constituyen un colectivo sin voz y sin voto. La gran Margarita Isnardi,
maestra riverense. Ella decía, casi antes que María Montessori, que el mundo estaba pensado por los adultos. Y recordemos cuando fuimos niños, cuánto nos molestaba que la mesa era alta, agarrarse del fierro del ómnibus de arriba. Está todo mirado, y el italiano pedagogo Tonucci lo declara, toda la ciudad es pensada por los mayores. Y como dije, no tienen voz ni voto. En las cooperativas de vivienda tuvimos una experiencia hermosa. Un día dijimos, hagamos una asamblea de niños, imitando lo que hace el comisionado por la infancia sueca. Hermosas resoluciones. Dijeron que no pusiéramos tantas flores alrededor de la cancha, porque ellos no quieren con un pelotazo romper las flores, pero había tantas que si no, no se podía jugar al fútbol. Después dijeron que pusieran bancos más chicos para poder hacer la asamblea, porque algunos, los más chiquitos, no podían subirse a los mismos. Esa es una experiencia que demuestra la vulnerabilidad que tienen nuestras niñas y niños, aún aquellos que han logrado educación y demás. Hay una necesidad, señora presidenta, a nuestro juicio, para que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un comisionado parlamentario. Comisionado parlamentario que para las cárceles ha sido aplaudido por todas y todos los políticos y los sectores. Esperamos que el comisionado para la infancia y la adolescencia también lo fuera así. Esto aparte de diferencias, matices que se pueden tener sin ningún problema. Proponer instrumentos de mejoras y contribuir a que la sociedad toda se apropie realmente del tema. A mí, por lo menos, señora presidenta, cada vez que entraba corriendo a casa para darle un beso a mi viejo y me decía, "Shh", que estoy viendo el partido de fútbol, me daba bronca. La verdad que me daba bronca. Siempre postergados, aún en ese gesto. Y mi padre que me adoraba, y yo que lo adoraba a él, pero aún en ese gesto, primero estaba el partido de fútbol y yo que había entrado corriendo a darle un beso. Para que la sociedad se apropie de esto, es fundamental la tarea del comisionado, difundiendo en forma permanente los derechos de las niñas y los niños. Porque sabe una cosa, señora presidenta, hace años tenemos organismos, pero esto no es una resta ni es incompetencia con otros organismos, es sumar a la defensa de los derechos de los niños. Estamos atrasados en esto, desde el punto de vista legislativo, y lo digo con el mayor de los respetos. Hay más de 52 países en el mundo que ya tienen comisionado. Nuestros vecinos, Argentina, Chile, Costa Rica, en Latinoamérica, Brasil. Y en Europa ni hablemos. Pero hemos procurado tratar de ver esas experiencias, leer sobre esas experiencias. Algunas tuvimos la suerte, en forma personal, de conocerla directamente. En un momento en Suecia se quiso sacar al ombudsman de los niños y casi cae el primer ministro, por la importancia que el pueblo le daba al comisionado. En Finlandia, por ejemplo, tiene una autoridad autónoma e independiente encargada de promover la realización de derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el país. Su función principal es trabajar para asegurar que la posición y los derechos de los menores se tengan en cuenta tanto en la legislación como en la toma de decisiones políticas. El día que tengamos que levantar la mano para algunos temas del conjunto de la sociedad y pensemos en los niños, estaríamos dando un paso enorme. Esto en Finlandia se ha logrado. Yo he oído hablar del milagro finlandés. No es ningún milagro,
que un maestro gana más que un ingeniero en Finlandia. Miren qué diferencia. Un maestro gana más que un ingeniero. Tiene año sabático para ponerse al día con sus estudios. ¿Por qué? Porque justamente esa fue una propuesta que hizo el Ombudsman en Finlandia, que quienes trabajan con las niñas y niños deberían ser los mejores pagos y no se podía admitir el doble trabajo. En nuestro país las maestras tienen 2 trabajos. Recordaremos mucho que en los ómnibus las ves corrigiendo deberes a veces a las pobres docentes. Y eso se logró en Finlandia, no fue un milagro. En Gales, el trabajo de la oficina se basa en un enfoque de derechos humanos y busca asegurar que los niños sean escuchados y protegidos. Escuchados y protegidos. Algunos de sus pilares incluyen integración, poner los derechos de los niños en el centro de las decisiones gubernamentales. Yo me pregunto, ¿cuántas veces llamamos a los niños a un barrio cuando vamos a hacer una placita? ¿Cuántas veces? Nunca. Aún nosotros, he visto trabajos, y no porque esté aquí Carolina Cose, no por eso, pero he visto trabajos de la Intendencia bajo la administración de Carolina, que las asistentes sociales de la Intendencia miraban eso. Miraban qué decían los niños de la zona. Genial. Brindar a los jóvenes el conocimiento para exigir que se respeten sus derechos. Miren, tenemos un 40% de jóvenes que no terminan secundaria. Terrible, terrible. Y para conocer los derechos hay que también no solo escucharlos, sino leerlos, estar preparado para entenderlos. Y ahí tenemos un 40% de adolescentes que no terminan secundaria. En Irlanda del Norte, por ejemplo, país que ha sido esquilmado por una guerra interna brutal, el Comisionado para la Infancia y la Juventud de Irlanda del Norte es un cargo financiado con fondos públicos, obviamente, y tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los niños según la Convención sobre los Derechos de los mismos. Determina sus propias prioridades de acuerdo con una serie de principios rectores, entre los que destaca el requisito de los derechos del niño deben ser su consideración primordial. El Defensor del Pueblo para la Infancia en Suecia, por ejemplo, es un organismo gubernamental dependiente del Estado, encargado de la defensa pública y la difusión de la información sobre los derechos y necesidades de los niños y niñas. Cuando uno conoce Estocolmo, por ejemplo, va a ver que hay una serie de cuestiones urbanísticas que atienden a los niños. Una serie de cuestiones. Tiene que ver con las entradas a las escuelas, tiene que ver con las entradas a los kinder, a los lugares para cuidados en el entorno de la ciudad, porque deben ser representados los niños en relación con sus derechos e intereses y han logrado tener consejos infantiles a propuesta del Ombudsman. Consejos de niños y niñas en los barrios. En ese pueblo se percibe al Comisionado para la Infancia como una institución fundamental e imprescindible para garantizar que los derechos y necesidades de los niños sean escuchados por el gobierno y la sociedad. Se le valora como el organismo que asegura el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Funciona como la voz de los menores ante el Parlamento y el gobierno, informando sobre deficiencias y proponiendo cambios legislativos inclusive. Por lo tanto, señora presidenta, es obvio que cuando uno ve que tantos países
han impulsado al comisionado para niños y adolescentes, pero que no solamente lo ven países de América Latina, sino los países que tienen mayor desarrollo humano también lo tienen. Y uno se pregunta, ¿y fue que en Uruguay nunca se pensó en esto? No, no es cierto. Hay varias propuestas de legislación al respecto en el Parlamento Nacional, de distintos sectores, que por distintas razones no han sido aprobadas. Hoy vamos a dar un paso fundamental, y me encantaría que fuera unánime, porque estoy convencido que todos queremos lo mejor para los niños y niñas. Voy a atender con mucho esmero las críticas al mismo, pero voy a decir algo, porque un elemento que se ha colocado en la comisión fue que debía estar en otra dependencia para, miren, esas dependencias ya existieron, ya estaban funcionando y han funcionado bien muchas de ellas. Sin embargo, estos datos son tétricos. Quiere decir que el comisionado va a sumar, va a estar específicamente para eso. No mueve la aguja presupuestalmente, esto lo van a poder hablar varios de nuestros compañeros, y es un elemento que va a poner, en el buen sentido de la palabra, en jaque a todas y todos, porque sabemos que va a estar focalizado en la tarea. Nadie puede negar todos los aportes de la Escuela Pública para la Infancia, del INAU específicamente, de este, del otro, todos los organismos. Pero ¿y por qué nos falta este? ¿Por qué no lo colocamos? Bueno, hoy nos atrevemos a ello. Y nos atrevemos a ello porque la realidad nacional es dura con respecto a la pobreza. El articulado, señora presidenta, del proyecto, el artículo 1 crea la figura del comisionado, previendo como su cometido principal el asesoramiento al Poder Legislativo en su función de control de cumplimiento de la normativa. Esto es muy importante. Este comisionado está en la égida de la Casa de la Democracia, como le gusta decir a la vicepresidenta cada vez que aparecen niños en las barras. Será el Poder Legislativo quien velará por el correcto cumplimiento y además recibirá los informes directamente. El artículo 2 define los conceptos de niñas, niños y adolescentes a los efectos de la ley. Se determina el ámbito subjetivo de aplicación de la norma y en el caso quedan comprendidos todas las personas menores de 18 años de edad que habiten en el país. El artículo 4 se detallan las atribuciones que tendrá el comisionado vinculado a la promoción del respeto y garantía del ejercicio de los derechos humanos de los niños. Recibirá denuncias, quejas de violación de esos derechos y denunciará vulneraciones. Se prevé también en el articulado el alcance de actuación, estableciendo correctamente las potestades al comisionado para poder sugerir criterios utilizados por la Administración para la producción de actos y resoluciones determinadas. Se asigna carácter no vinculante a las recomendaciones que formule este comisionado, pero se establece la obligación para la autoridad administrativa a la que se dirige de brindar respuestas por escrito. Y en caso de que no seguirlas, se precipiten las razones. No se puede zafar fácilmente. Y me parece que es correcto que la ley lo provea en su articulado. Se impone a los servicios administrativos el deber de auxilio y colaboración con el comisionado parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informes. Establece la obligación de denunciar ante el jerarca correspondiente hechos con apariencia delictiva. Hoy en la antesala de nuestra intervención dijimos
los delitos sexuales que se cometen. Se prevé la obligación de registro de las denuncias y quejas, deja abierta la posibilidad al interesado denunciante de acudir a la vía administrativa y o judicial, regula aspectos vinculados a la negativa de colaboración. Estoy convencido, absolutamente convencido, de la sistematización en los estudios que realizó la senadora Blanca Rodríguez para poder llegar a la elaboración de este proyecto. Lo discutió con distintos organismos nacionales y también solicitó a nivel internacional información. No perdamos, señora presidenta, la posibilidad de aprobar este proyecto. Sin duda que los votos del Senado nuestros están. Yo desearía que la oposición también lo votara. De no ser así, el Senado lo aprobará e irá, como es lógico, a diputados. No perdamos la posibilidad de darle un mensaje al país de que vamos a tener una institución focalizada estrictamente en este problema. La Institución Nacional de Derechos Humanos, a la cual he aprobado y comparto todo lo realizado, tiene una dependencia, pero no alcanza. No alcanza, porque no está solamente en eso. Tiene distintas variables de trabajo de derechos humanos generales. Qué alegría sería para nosotros poder decir que hemos logrado, señora presidenta, que la infancia no es una etapa de la vida que pueda ser abolida, nos acompaña durante toda la vida adulta. Hay cuestiones que solo se pueden desarrollar en los primeros años. Las cosas que debe aprender el ser humano, niña o niño, es terrible, terrible. Los cubiertos, comer con los cubiertos, difícil. Es un trabajo de motricidad fina muy importante. Caminar. Si nos dejan solos, somos el animal más inútil. No viviríamos. Somos societarios desde nuestro nacimiento, con nuestra familia que nos da la vida y todo lo que vamos aprendiendo. François Lyotard ha planteado eso, salir del esquema que la infancia es una etapa de la vida. No, es la etapa fundamental para el desarrollo del ser humano. Las potencialidades que no se desarrollan en la infancia, luego no se pueden desarrollar nunca más. Señora presidenta, no voy a utilizar todo el tiempo porque seguramente vuelva a intervenir. Espero haber sido claro con respecto a poder dar este paso. Hay más de 16 veces que el Poder Legislativo intentó de alguna forma tener algo similar a esto. Hoy tenemos la oportunidad. Gracias, señora presidenta.